Hoy vamos a intentar cumplir horario, entonces pues vamos a empezar lo antes posible. Ore bat, da niretzat Euskal Herriko ikuskaritza forora etorri zaretenei ongi etorria ematea. Mil esker etortxagatik. Bueno, antes de nada quería agradeceros a todos vosotros vuestra presencia aquí en Vitoria. Algún compañero ya me ha dicho que tocaba en Vitoria, pues sí, lo hacemos en Vitoria, este año toca. Y nada, estamos inscritos cerca de 200 personas y yo creo que bueno, se puede considerar un éxito. También bienvenidos a todos los que nos siguen por streaming. Y bueno, quería agradecer sobre todo a los ponentes, a los moderadores, a los presidentes de las corporaciones, a Ferran, que le tenemos ya aquí, a Emilio, que llegará un poco más tarde. Vendrá también Santiago, el presidente del ICAC, y que participará en la última sesión. Y luego también quería dar las gracias especialmente, pues bueno, no es peloteo, pero bueno, al ICAC, ¿no? Porque siempre que organizamos este tipo de eventos, pues la verdad es que las personas que forman parte del ICAC pues siempre están dispuestos a ayudarnos y participan casi de manera automática en este tipo de jornadas y eventos que organizamos, ¿no? Le quería saludar a Ana, que bueno, igual es que no ha llegado todavía, tenemos problemas con los vuelos, pero bueno, supongo que llegará, porque la verdad es que Ana hoy participa en 2 sesiones, vamos, que es una crack. También quería darle las gracias a Josu Zubiaga, que nos va a acompañar hoy y que luego nos dará una pequeña intervención institucional de apertura del foro, y luego pues también a los miembros del Colegio Vasco de Economistas y de Censores del País Vasco, pues que han ayudado a organizar este foro, ¿no? A Gonzalo, a Iluminada, porque no sabéis el tiempo que lleva organizar un evento de estos, ¿no? Y luego, pues Mercedes y yo estamos muy contentos y ilusionados de haber podido organizar este foro de manera conjunta, porque la verdad es que llevamos un tiempo sin poder hacerlo. Y bueno, yo creo que tenemos que dar valor a la auditoría, ¿no? Y una forma de dar valor a la auditoría pues es hacer este tipo de eventos pues las 2 corporaciones juntas, ¿no? Y yo creo que eso es un punto positivo, por lo menos este año, en el foro que hemos organizado, ¿no? Los temas que vamos a tratar hoy. Bueno, el título del foro es Inteligencia Artificial, Sostenibilidad, Regulación de la Auditoría. Y bueno, es el título que son los temas que vamos a tratar. No hemos sido originales, ¿no? Vamos a hablar de la inteligencia artificial como una realidad y que supongo que será una herramienta de apoyo a nuestro trabajo de auditoría, ¿no? Yo creo que sin olvidar el juicio profesional del auditor. Hablaremos de la NIA 600 revisada, hablaremos de la RECAS sobre las NIAs actualizadas por las modificaciones de concordancia y sobre cómo está, en qué situación se encuentra la normativa de sostenibilidad, ¿no? Que es, yo creo, uno de los grandes retos y oportunidades que tenemos los auditores, ¿no? Y luego finalizaremos, como suele ser habitual, pues con un coloquio, con una mesa con los 2 presidentes de las corporaciones y el presidente del ICAC, en el que bueno, les haremos unas cuestiones y bueno, tendremos un pequeño coloquio, ¿no? Y yo, para terminar y para contextualizar un poco lo que es el evento de hoy, sobre todo la sesión de la última sesión, ¿no?, que tenemos con los presidentes, en los que les vamos a transmitir ciertas preguntas, cuestiones, pues sí que me gustaría mostraros ciertas cifras que tienen que ver con la fortaleza o lo que es nuestra actividad profesional, ¿no? Todos los datos los hemos sacado, los hemos obtenido del informe anual que emite el ICAC sobre la actividad de auditoría, y entonces sí que creo que puede ser beneficioso para todos conocer estos datos, sobre todo para contextualizar y reflexionar sobre ello y tenerlo en cuenta, ¿no?, en la última sesión, ¿no? Partíamos en el año 2021 de un año espléndido para la actividad de auditoría, ¿no? Se emitieron 72.283 informes, se facturaron 829 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 18% de la facturación.
Es el récord de facturación, ¿no?, en actividad de auditoría. Bueno, en parte debido quizás porque a ciertos trabajos que se tenían que haber realizado en el 2020 se trasladaron al 21 por el tema COVID, ¿no? Y este es el punto de partida que teníamos en el año 2021. En el año 2022, los informes emitidos han ascendido a 68.571 informes, ¿no?, que ha supuesto 826 millones de facturación, básicamente similar a lo que fue el año 2021, ¿no? Ha supuesto una pequeña reducción de la facturación. De esos 826 millones, 800 millones aproximadamente son facturaciones por firmas de auditoría, ¿no? El resto es auditores de título individual, ¿no?, a título individual. Por continuar y analizar un poco el contexto de concentración de la actividad, porque es una actividad que a nivel de facturación se encuentra concentrada, de los 826 millones, casi el 62% viene facturado por 4 grandes firmas de auditoría y el otro 7% viene facturado por otras 4 firmas de auditoría, es decir, casi el 68% viene siendo facturado por 8 firmas de auditoría, ¿no? Si bien, efectivamente, de estos informes, el 88% son informes que se emiten para pequeñas y medianas empresas. Pequeñas empresas el 50% más o menos y medianas empresas 38%. Y para ello pues tenemos las NIAs, que son, este dato siempre me gusta ponerlo, que son 1070 páginas, ¿no?, de normativa técnica y bueno, y se está barajando la posibilidad de que existan unas NIAs para entidades menos complejas, aunque aquí las corporaciones pues tenemos diferente visión sobre este asunto, que son 188 páginas, ¿no? Perdón. Siguiendo con los informes, pues informes para entidades de interés público de los 68.000 pues han sido 1.765, de los cuales el 79% pues son auditadas por 4 firmas. Me ha parecido relevante poner el tema de la coauditoría, porque parecía que hace unos 5 o 6 años esto de la coauditoría pues parecía que venía con fuerza, o se suponía, pero bueno, la evolución de la coauditoría, pues la verdad es que no tiene esa relevancia. En el 2021... en el 20 se emitieron 183 informes de coauditoría, en el 21 144 y en el 22 101, ¿no? O sea, una bajada del 30% de informes de coauditoría, en coauditoría. Nuestra profesión en el año 2021 contrató a 17.753 profesionales y en el año 2022 se incrementó en un 3,8% hasta los 18.434 profesionales. O sea, es una actividad que genera empleo y siempre hablamos de problemas de captación y de retención, ¿no? Pues bueno, a pesar de esos problemas de captación, ¿no?, más de captación, me gusta más atracción de talento, ¿no?, pues bueno, pues hemos incrementado a esos profesionales en nuestras firmas, ¿no? Ya para finalizar, este es un dato que siempre ponemos, que yo ya no sé cuál es la edad media del socio auditor, yo ya no sé si es 58, 59, 60. Bueno, esto tiene que ver con el relevo generacional, ¿no? Parece que es... bueno, no tanto en las grandes firmas de auditoría. Yo creo que en las grandes firmas de auditoría pues la edad media del socio no llega a los 58 años, ¿no? Pero en lo que es en la actividad general, pues sí que la media puede llegar a los 58 años, ¿no? Con lo cual que con la evolución y con los problemas que tenemos de relevo generacional, pues bueno, tenemos que hacer un esfuerzo, por favor, que cuando lleguemos a los 60, 61, pensar en por lo menos soltar el boli, ¿no? Y bueno, este es uno de los grandes retos, ¿no?, que tenemos la profesión, ¿no?, la actividad profesional. Y luego, para finalizar, quería hablar una de las, bueno, que tiene que ver un poco con el relevo generacional, ¿no? En el año, estas son las cifras un poco de personas que se inscribieron en el ROAC para hacer la prueba de acceso al ROAC, la práctica. Entonces, en el año 2019 fueron 794 inscritos, de los cuales aprobaron 361. En la siguiente convocatoria, y abajo, las personas inscritas fueron 658 y solo fueron aptos 200, ¿no? Y ahora ya sabéis, bueno, todo esto durante 6 horas de examen, que estas las hemos pasado casi todos los que estamos aquí, ¿no? Y ya sabéis que ha cambiado el examen, ahora pues es diferente, se ha modernizado, creemos, y se han inscrito 708 personas aptas para presentarse al examen, perdón,
que supone un incremento del 7,6%, y bueno, y esperemos que la cifra de aprobados, pues bueno, no sé, que supere la de, por lo menos en porcentaje, por el bien de la profesión, ¿no?, de la de ejercicios anteriores. Y nada, esto es lo que os queríamos contar, agradeceros que estéis aquí, agradeceros a los ponentes y que os sirvan estas cifras de reflexión. Muchas gracias. Eskerrik asko. Y ahora voy a dar paso a Josu Zubiaga, que muchos de vosotros ya le conocéis. Josu actualmente es miembro del Consejo del Tribunal Vasco de Cuentas. Es licenciado, lógicamente, en Ciencias Económicas y Empresariales por la UPV, pero bueno, tiene una trayectoria profesional muy importante, ¿no? Aparte de miembro del Tribunal Vasco de Cuentas, es auditor, que yo creo que es una de las claves también por las que está aquí. Entonces, en la Diputación Foral de Álava ha sido director de Hacienda desde septiembre de 2007 hasta julio del 2011, y en el Gobierno vasco ha sido director de servicios del Departamento de Hacienda desde febrero del 7 hasta septiembre del 7, viceconsejero de Seguridad desde enero del 2013 hasta diciembre del 21. Así que, Josu, te voy a dar paso y eskerrik asko. Muy bien, muchas gracias. Egun on denoi eta ongi etorriak, eta eskerrik asko antolatzaileei gonbidapenagatik. Buenos días a todos y a todas, y gracias en nombre del Tribunal Vasco de Cuentas, al Registro de Economistas Auditores y al Instituto de Defensores Jurados de Cuentas por invitarnos a participar en la apertura de esta jornada. Para mí, desde el prisma de vista personal, es un orgullo estar aquí, rodeado de compañeros e invitado por unas instituciones a las que estoy muy vinculado. Aunque algunos me conocéis por otras facetas profesionales que he desarrollado durante 15 años, comencé mi vida profesional en la auditoría en el año 1986, con los papeles amarillos, algunos os acordaréis de los papeles de 7, 14 y 21 columnas, los blocs de memos, los lápices de colores. Ahora, un auditor con un lápiz de color. Algunos tenían portaminas. Y calculadora de cinta papel, que había que puntear todo. Hoy vamos a hablar aquí de la inteligencia artificial aplicada a la auditoría y de las oportunidades y riesgos que conlleva. Creo que la verdad es que no hay que asustarse ni preocuparse, sí ocuparse, como se suele decir, porque desde los papeles amarillos que he mencionado hasta las herramientas que se utilizan hoy en día ha sido una continua evolución a que los auditores nos hemos ido adaptando y además se ha ido aprovechando para mejorar el resultado del trabajo y la fiabilidad de las conclusiones. También se ha evolucionado en cuanto a las normas que garantizan la independencia de la profesión. Ahora, no se han modificado los objetivos ni la necesidad de los informes de auditoría. Haciendo un repaso histórico de herramientas, puedo recordar cómo comenzamos a usar el Lotus 123 en inglés, las discusiones si se implantaba MS2 o se implantaba Macintosh, el muestreo estadístico frente al olfato del auditor, el tratamiento de datos del auditado que nos venían en cintas y cintas que volcábamos a bases de datos para luego hacer queries. Pero bueno, no voy a seguir por este camino porque podríamos pasar toda la mañana viendo cuáles son todos y cada uno de los cambios que hemos ido llevando. Lo que quiero exponer es que la auditoría ha sido y es una evolución constante de herramientas y procedimientos y que su valor se ha mantenido por la capacidad de ir asumiendo esta evolución con garantías que sirvan para mejorar el resultado del trabajo, incrementar la fiabilidad de los informes de auditoría, reduciendo los riesgos. Ahora toca la inteligencia artificial, pero yo creo que esto no es verdad. No toca ahora la inteligencia artificial. Buscando bibliografía, creo que en el año, el primer artículo que encontré que hablaba de inteligencia artificial y auditoría es del año 1996. Con lo cual, se ha ido incorporando poco a poco la inteligencia artificial. Lo que ocurre hoy mediáticamente se ha puesto el foco sobre la inteligencia artificial por aspectos ajenos a la auditoría y a otras
profesiones, pero la verdad es que, o es mi opinión, llevamos aplicando la inteligencia artificial muchos años. Llevamos haciendo algoritmos en el trabajo durante muchos años. Cada vez que incorporamos un programa para análisis estamos incorporando algoritmos. A ver, no cabe duda, es verdad que hoy en día la capacidad de acceso de datos, tanto internos como externos, sus tratamientos y la capacidad de desarrollo de algoritmos, que además son capaces de retroalimentarse, ha llegado a cotas que hace años era difícil imaginarse. Pero, ¿qué hace y qué va a hacer la inteligencia artificial en auditoría? Pues va a realizar procesos de investigación y detectar inconsistencias financieras. Desarrollará y desarrolla análisis de riesgos y de operaciones inusuales. Integra análisis de rentabilidad, de evaluaciones de control interno y de desempeño. Elabora análisis de entrevista y aporta conclusiones. Fiscalizará las facturas. Se aplicará tanto en el sector público como en el privado, en las pymes como en las grandes corporaciones. Asimismo, identificará los comprobantes que se presentan, buscando duplicidades y transacciones irregulares, y analizará todo tipo, y ya está analizando todo tipo de documentos en formato electrónico, y además también el lenguaje natural, aquellos documentos que no están, que utilizan lenguaje natural, como cartas y demás documentos, se van a analizar y se están analizando ya con inteligencia artificial. Y adicionalmente, como proceso inteligente que es, aprenderá de los resultados y de las experiencias anteriores y aplicará nuevos criterios y políticas, con lo cual se podrá aprovechar en cada una de las auditorías que se vayan haciendo recurrentemente. Es relevante mencionar que con estas herramientas, porque no es una herramienta la inteligencia artificial, son muchas herramientas, la muestra de auditoría puede llegar al 100% del universo auditable, con lo que además de reducir tiempos de evaluación, se incrementa la calidad de los hallazgos, porque abarcaría la totalidad de las transacciones, reduciendo de manera significativa la posibilidad de omitir alguna desviación y generando señalamientos más precisos y objetivos. Buscando en Internet proyectos más o menos amplios, más o menos integrales de aplicación de inteligencia artificial a la auditoría, encontré con un proyecto de una entidad de fiscalización superior, una entidad estatal pública, no europea, que tenía un proyecto de integración de herramientas de inteligencia artificial de una manera integral. Voy a desarrollar un poco cuáles son esas herramientas que estaban trabajando y estaban desarrollando. Lo primero sería la automatización robótica de procesos, los RPAs, no confundir con otras, las siglas, con los elementos estos que se utilizan para visualizar. Esto sería el meter automatización en los procesos, porque muchas tareas de auditoría son iterativas y se pueden realizar de una forma más eficiente utilizando esta herramienta. Una vez que los datos de las entidades auditadas se cargan en el sistema, la RPA puede identificar incoherencias y valores atípicos que los auditores pueden abordar. Retenciones fiscales que se deducen indebidamente, si los pagos se realizan sin los criterios que están prescritos. Toda esta información la RPA las puede analizar y saltar alarmas a los auditores para su investigación o análisis. La potencia de las tecnologías robóticas también puede aprovecharse para tener en cuenta múltiples variables y programarse para alertar a las diferentes partes, al auditor y a la empresa. Otra de las herramientas serían las herramientas de utilización de búsqueda, y estas son las herramientas que está desarrollando específicamente para la fiscalización pública esta entidad. La evaluación de riesgos es una actividad fundamental en la auditoría, y la asignación de recursos por esta entidad depende del grado del riesgo que se asigna a cada una de las entidades que puedan ser objeto de fiscalización. Los algoritmos de inteligencia artificial se pueden utilizar, de hecho ya se utilizan para clasificar y agrupar entidades, mientras que un motor de riesgo diseñado puede calcular puntuaciones para marcar el riesgo creciente.
Se puede programar para tener diferentes criterios, los que se suelen utilizar para marcar los riesgos en la auditoría tradicionalmente, y con eso clasificar las entidades auditadas, con lo cual ayuda a asignar los recursos y las prioridades. Estamos hablando de una entidad que tiene un marco de actuación muy amplio y no alcanza a auditar a todas las entidades de su marco de actuación, con lo cual el poder diseñar cuáles son las prioridades es fundamental. Además dicen los de esta organización que les va a ayudar a eliminar las limitaciones inherentes al muestreo en auditoría mediante el uso de diferentes puntos de control para analizar las transacciones y clasificarlas también, cada una de las transacciones, por el nivel de riesgo que conlleven. Permitirá mapear los puntos de control para realizar revisiones automáticas con un solo clic, y las transacciones de alto riesgo saltarían automáticamente para que el auditor, insisto, luego el auditor trabajará sobre ellas. Del mismo modo, las herramientas de optimización de búsquedas serán útiles para identificar adquisiciones y análisis geoespaciales de gran valor. La optimización de la búsqueda también es eficaz en las auditorías de ingresos, puede identificar impagos, anomalías en las declaraciones de impuestos, empresas que muestren parámetros de funcionamiento atípicos, con lo cual se podría actuar directamente sobre ellas, eliminando aquella parte que tenga el menor riesgo. Evidentemente, esto lo van a utilizar los auditores y lo van a utilizar y lo están utilizando los inspectores de Hacienda. La tercera herramienta que ellos plantean es la red neuronal artificial. Las redes neuronales artificiales reconocen y memorizan patrones de datos o transacciones, y se está preparando un modelo predictivo basado en los problemas u observaciones identificados en auditorías anteriores, como sobrecostes, plazos y discrepancias con la ley de contratos, cálculos fiscales erróneos, desembolsos no autorizados en subvenciones públicas o no justificados en subvenciones públicas, y otros gastos inusuales, para poder detectar a futuro gastos similares. O sea, luego busca patrones de comportamiento. En este sentido, esta entidad utilizará el reconocimiento óptico de caracteres para automatizar la extracción de determinada información fija basada en campos de documentos en diferentes formatos, y empleará algoritmos que concilien los datos para ayudar y extraer las conclusiones de auditoría. El cuarto módulo que pretenden implantar es la extracción de información y la minería de datos. Creo que antes de la inteligencia artificial se habló mucho mediáticamente de la minería de datos. Es otra parte de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede utilizarse para recopilar, agrupar, extraer y analizar los ingresos y gastos públicos almacenados en diferentes sistemas. Los algoritmos pueden corroborar los datos de importación y exportación de los sistemas integrados para identificar rápidamente anomalías. Un riesgo importante: la calidad de los datos con los que se está trabajando. Estamos hablando que trabajamos con datos de la empresa, que pueden tener una fiabilidad porque automáticamente son los que facilita la empresa, pero también de trabajar con datos externos a la hora de hacer las auditorías. Entonces, hay que ser capaz de validar esos datos con los que vamos a utilizar. Los riesgos y la legislación que se esté preparando para el uso de inteligencia artificial tiene que tener en cuenta eso. Tiene que tener en cuenta que el dato que se utilice sea un dato real. Internet, las redes, se puede llenar de datos que cada uno mete, pero ¿quién valida que son importantes? Si se van a utilizar para una auditoría, tenemos que tener la absoluta seguridad de que los datos que estamos utilizando son datos, de alguna manera, decir que ya están auditados, ya se han validado, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de que esta entidad se plantea, a la hora de analizar contratos públicos, poder analizar toda la información que existe del proveedor en las diferentes redes y en los diferentes formatos sobre precios, periodos, plazos y demás. ¿Para qué? Para comparar con la oferta y el contrato que ha hecho con la administración. Si no son buenos los datos, mal vamos a comparar. Y el último de los procesos que se van marcando es el procesamiento del lenguaje natural.
Estos algoritmos pueden automatizar clasificaciones y observaciones de auditoría basadas en datos históricos para aprender criterios y aplicar reglas similares en la automatización de tareas. La comprensión del lenguaje natural permite revisar datos y generar, y esto es importante, automáticamente cuestionarios que se envían a las entidades auditadas. En función de los datos se van a enviar cuestionarios a las entidades para que den las explicaciones. De la misma manera, si se identifica un aumento en determinadas partidas, en determinados gastos, puede generar automáticamente el cuestionario que haya que remitir a la empresa para que lo justifique. Lo mismo me pasaría, y estos están interesados, en el tema de la contratación, analizando en lo que ocurre en los diferentes contratos, automáticamente el sistema generaría los cuestionarios para poder que la empresa o la administración, en este caso, de las explicaciones pertinentes. Este era un poco el proyecto con las 5 líneas en las que están trabajando esta entidad, y ya digo que esto está publicado en Intosai. Lo que es la incorporación en los auditores públicos o privados de la inteligencia artificial como tal, pues bueno, la verdad es que ya hay herramientas en el mercado. Todavía no hay herramientas en castellano, hay herramientas en inglés que van solucionando parte de estos ámbitos que hemos comentado. Pero yo creo que poco a poco se irán incorporando, se irán matizando, se irán poniendo los límites y se irán marcando también las responsabilidades de los auditores en el uso de estas herramientas. Y yo creo que eso también es importante. Bueno, voy a cambiar de tema. Ya hemos hablado, yo creo que me va a dar un poco de vergüenza cuando escuche al siguiente ponente y nos hable de todo lo que sabe y todo lo que han aplicado de inteligencia artificial con lo que yo he contado. Así que vamos a dejar que luego ya nos lo amplíen, además yo creo que con una experiencia práctica importante. Os he dicho que vamos a cambiar de tema porque la sociedad cambia, avanza, se vuelve más exigente en muchos campos. Necesita saber cómo se comportan las empresas y las administraciones ante los grandes problemas que tenemos a nivel global. Y la pregunta es, por ejemplo, ¿qué pasa con la sostenibilidad? ¿Se está dando respuesta a la responsabilidad que tienen las empresas y los auditores como auditores de empresa a la sostenibilidad? ¿Hay que auditar en términos de sostenibilidad? Y no me refiero a que cada una de las firmas de auditoría y de los auditores implanten medidas para esa obligación que tenemos todos y cada uno con la sostenibilidad. La pregunta es, ¿deben tener cabida en los informes de auditoría la sostenibilidad u otros aspectos, como puede ser la no discriminación o la igualdad? Esto preguntado desde la auditoría de cuentas puede parecer un poco extraño, pero estamos en una sociedad en que cada día se dota de más legislación al respecto, cuyo incumplimiento puede conllevar riesgos importantes, riesgos que además pueden ser o debieran ser valorados. Pero es que más allá de los efectos legales, existe una ciudadanía con conciencia que evalúa los comportamientos corporativos en estos ámbitos. Y efecto de esta evaluación puede situar a una empresa incluso fuera del mercado. No solo se incumplen las leyes, sino de alguna manera se incumple el compromiso social. Y eso hoy en día, en la época que todo se sabe, todo se cuenta, todo se escribe, lo que es verdad y lo que es mentira, puede pasar factura. Yo creo que los auditores no pueden ser ajenos a este fenómeno. En la auditoría pública no hay duda de que todos estos parámetros deben ser considerados al evaluar el cumplimiento de legalidad. Ya hoy en día no se trata solo de opinar y recomendar sobre la contratación y personal o sobre las subvenciones. También hay que hablar por ejemplo, de sostenibilidad o de igualdad. Y hablo dentro del sector público. Ahora, y más allá de su coordinación en las auditorías de cuentas, que se hacen recurrentemente, está la realización de auditorías específicas en estos ámbitos. Y, a modo de ejemplo, citaré que en el plan de trabajo del Tribunal Vasco de Cuentas de este ejercicio hay una fiscalización específica sobre las medidas adoptadas por las entidades locales en materia de ahorro y eficiencia energética. Esta fiscalización
se realiza en coordinación con el Tribunal de Cuentas del Estado y el resto de órganos de control externo y tiene por objeto la verificación del marco estratégico y de la planificación de las medidas de ahorro y eficiencia energética realizada por las entidades locales y se centrará en analizar si las entidades locales disponen o no de una adecuada planificación y organización que permita conocer cuáles son las medidas adoptadas o que se está previsto adoptar y, lógicamente, el seguimiento de las mismas. Y ya para ir finalizando, ostras, ya me pasa un poco de... Tú también. Ya lo siento. Para finalizar, y digo, quisiera hacer una breve reflexión pues sobre la colaboración entre los órganos de control externo, en nuestro caso el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y las firmas de auditoría privadas. Y yo creo que entendemos y todos sabemos que esta colaboración es importante y además es efectiva. De hecho, en muchos de nuestros informes se basan en los trabajos realizados por los auditores, por las firmas privadas, asumiendo su trabajo y conclusiones, en la medida que se hace una revisión propia y complementándose en algunos casos con el análisis de legalidad, si es que no se ha incluido. En cuanto a los encargos directos, la subcontratación de trabajos que son competencia del Tribunal Vasco de Cuentas, en este caso, está dejando de ser una práctica habitual no solo en el Tribunal Vasco de Cuentas, sino también en todos los órganos de control externo. La explicación no va más allá de que la propia organización de estos órganos ha facilitado la realización de los trabajos de forma directa, hilando con lo que hemos hablado al inicio de la exposición, la tecnología y los procedimientos aplicados, su evolución ha hecho que determinados trabajos puedan reenfocarse y hacerse internamente. Y ahora sí, ya para terminar y como conclusión, yo diría que los cambios de herramientas y la ampliación de los campos de actuación de la auditoría es un reto, pero no es una amenaza, y que la figura del auditor seguirá siendo necesaria y seguirá siendo necesaria su adaptación a estos nuevos ámbitos y a estas nuevas técnicas. Sin más, deseando que esta jornada sea de su interés, eskerrik asko, muchas gracias.